Hola, buenos días a todos. Siendo las 7:01 vamos a dar inicio a esta actividad académica. Mi nombre es Laura Arango Gutiérrez, yo soy residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar sobre antibióticos en urgencias. Le agradezco al doctor Alfredo Caballero, quien fue mi asesor, y adicionalmente al doctor Iván Trompa, que también me colaboró con el desarrollo de esta charla. Entonces, a manera de mostrar el contenido, primero haremos una introducción, luego responderemos 3 preguntas clínicas relacionadas con el impacto de la mortalidad del inicio de los antimicrobianos, la optimización de la PKPD y la alergia a las penicilinas, para finalmente dar unas conclusiones. Es importante resaltar que esta charla no pretende dar una receta de cuál va a ser el antibiótico ideal para escoger en los diferentes escenarios, sino que se va a centrar solamente en dar respuesta a estas preguntas clínicas. Para hablar sobre la terapia antibiótica apropiada, entonces podemos revisar este artículo que se los recomiendo y les dejo ahí la bibliografía. A manera de introducción, entonces conocemos que la sepsis, en la última definición que fue propuesta en el 2016, es descrita como una disfunción orgánica que pone en riesgo la vida y que esa es causada porque la respuesta del huésped a una infección no es regulada adecuadamente, mientras que el choque séptico va a ser como una categoría de la sepsis en la que va a haber tanto alteraciones circulatorias como del metabolismo, que esto es lo suficientemente grande como para aumentar la mortalidad del paciente y que clínicamente se va a definir como que necesiten vasopresores para mantener una presión arterial media mayor de 65 y tener un lactato mayor de 2 milimol por litro a pesar de que se haya hecho una reanimación hídrica adecuada. Es importante respecto a la epidemiología porque en Estados Unidos al menos se describen 1.7 millones de casos anuales de sepsis que representan 250.000 muertes por año y que es la primera causa de muerte en las UCIs no cardiovasculares. Cuando miramos cuáles son los órganos más comúnmente afectados durante la sepsis, la mayoría son de origen pulmonar en un 64%, seguido por gastrointestinal, luego por el torrente sanguíneo y finalmente en un 14% a nivel del tracto genitourinario. Y vemos que ha cambiado la epidemiología en el sentido de que ya casi que se equipara la etiología respecto a gram positivos y gram negativos, representando igual en su mayoría el 62% de los casos de sepsis causados por gram negativos, principalmente en un 20% de los casos vemos aislamiento de Pseudomonas aeruginosa y un 16% de coli, mientras que el 47% de los casos será por bacterias gram positivas como el Staphylococcus aureus. Más o menos se sugieren algunos reportes que entre el 10 al 40% de la terapia antimicrobiana empírica que escogemos es inadecuada y sabemos que esto tiene un impacto directo sobre la mortalidad. Y la selección de los antibióticos empíricos que yo voy a utilizar en un paciente, entonces va a depender de múltiples factores. Dentro de eso vamos a incluir la sospecha del sitio de infección porque eso nos va a sugerir cuáles van a ser los potenciales patógenos que yo debería cubrir y asimismo, según el sitio, asegurar que el antibiótico sí llegue al sitio pues, de la infección. Adicionalmente, conocer los patrones de sensibilidad local según los antibiogramas que hayan en cada institución. Por eso tan importante la epidemiología, porque esto también me va a ayudar a identificar cuál antibiótico me va a permitir cubrir los patógenos sospechosos. Y factores de riesgo que ya van a ser específicos del paciente, que tiene que ver con cómo están funcionando los órganos, si tiene historia de infecciones previas, si tiene historia de exposición a antibióticos y si tiene cultivos previos y alergias a antibióticos. Como sabemos entonces, todo el tiempo nos han dicho que hay una relación directa entre el inicio de antibióticos y su relación con la mortalidad. En esta corte retrospectiva, que en total incluyeron 2.731 pacientes entre el 89 y el 2004, incluyeron pacientes que tenían choque séptico y definían que tenían hipotensión persistente. Y en esto se dieron cuenta que en promedio se demoraban 6 horas para empezar un tratamiento antibiótico efectivo, encontrando que la tasa de mortalidad global en esta cohorte de pacientes era del 56%. Pero si yo le empezaba el antibiótico en la primera hora al paciente, el promedio de sobrevida aumentaba al 79% versus el 42% cuando se iniciaba en la sexta hora.
Como vemos en esta gráfica, acá en el eje de las X representa el tiempo desde la primera vez que se documentó la hipotensión persistente, y en el eje de las Y vemos la fracción de pacientes. Las barritas negras van a representar la fracción de sobrevida de los pacientes al alta hospitalario que tenían tratamiento antibiótico efectivo. Y vemos que a medida que pasaban las horas iba disminuyendo esa sobrevida, encontrando entonces que en las primeras 6 horas, por cada hora que se retrasaba el inicio del antibiótico, después de que empezaba esa hipotensión persistente, disminuía la sobrevida en un promedio de 7.6%. Entonces, después de preguntarnos todo eso, nos surge la pregunta de cuál es el impacto del tiempo de inicio del antibiótico en la mortalidad de los pacientes sépticos. En el 2015 publicaron este metaanálisis que buscaba evaluar el impacto del tiempo de inicio de antibióticos en los desenlaces del paciente séptico. Finalmente, después de hacer toda la revisión, incluyeron 11 estudios, de los cuales dividieron la evaluación cuando era iniciado en 3 horas versus 1 hora. Y parándonos en esta gráfica inicial, que es el umbral de 3 horas, encontraron que el OR de mortalidad para los pacientes que recibieron antibióticos en 3 o más horas desde que reconocieron que estaba séptico fue de 1.16 y que no era estadísticamente significativo comparado con los que sí recibieron el antibiótico dentro de las primeras 3 horas. Mientras que cuando nos paramos en esta gráfica, que el umbral es de 1 hora, entonces también se encontró que el OR para los pacientes que recibieron antibióticos en más de 1 hora desde que se dieron cuenta que estaban sépticos fue de 1.46 y nuevamente no fue estadísticamente significativa. Esto comparado con los pacientes que recibieron el antibiótico dentro de la primera hora. Entonces, en general, no encontraron un beneficio significativo en la mortalidad de la administración del antibiótico dentro de las 3 horas posterior al identificar la sepsis, comparado con hacerlo dentro de la primera hora. Esto tanto en pacientes con sepsis grave, que se utilizaba pues en ese momento esa clasificación, y choque séptico. Nos sigue pareciendo lógico que entre más rápido yo le empiece el antibiótico al paciente, voy a impactar más en la sobrevida. Entonces, ¿qué pasaría si yo le identifico a un paciente séptico desde el ámbito prehospitalario y le inicio antibióticos desde ese momento? Esa pregunta la intentaron resolver en Holanda. Este estudio se hizo en 10 centros de ambulancias en Holanda, donde primero lo que hicieron fue entrenar al personal paramédico en identificar pacientes sépticos, que en ese momento pues lo que ellos definían era o que tuviera infección y que tuviera fiebre, al menos un criterio de CIRS, y los aleatorizaron entre darles antibiótico, que en este caso era ceftriaxona, y no tenían en cuenta el posible foco, versus darle el manejo usual. Y lo que evaluaron fue mortalidad a 28 días. Se dieron cuenta que no había diferencias en la mortalidad entre el grupo de intervención y el grupo de cuidado usual. Y cuando evaluaban en subgrupos, no importaba la gravedad pues, de la sepsis, no había diferencias tampoco en la mortalidad de acuerdo a esto. Entonces, sabemos que todos esos estudios, pues han habido muchos a lo largo del tiempo, han fallado en validar un incremento en la mortalidad con el retraso de los antibióticos, siempre que se administren dentro de las 6 horas posteriores al reconocimiento de la sepsis. Entonces, por eso en la guía de Surviving Sepsis, la recomendación es que si usted tiene un paciente en quien está seguro que tiene sepsis, inicia el tratamiento antibiótico inmediatamente, pues ellos describen que idealmente dentro de la primera hora. Pero si el escenario es un paciente con sepsis posible y no es achocado, uno se puede tomar el tiempo de evaluar las posibles causas infecciosas y no infecciosas del cuadro del paciente. Y si a pesar de esto yo todavía creo que tiene una infección, puedo administrar el tratamiento antibiótico y ellos nos dan pues como un umbral para realizarlo de 3 horas. Entonces yo ya estoy segura que mi paciente está séptico, que está críticamente enfermo y que le voy a empezar antibiótico. Y nos surge la pregunta de cómo podríamos optimizar la PKP del antibiótico para favorecer su efecto farmacológico. Entender esos conceptos tanto de farmacocinética como farmacodinámica es importante porque se relaciona con los cambios fisiopatológicos de la concentración del antibiótico en sangre y en los tejidos en los pacientes que están críticamente enfermos.
Entonces hablamos de farmacocinética cuando esta, pues lo que busca es como describir la relación entre la dosis administrada y los cambios de la concentración del medicamento con en el cuerpo con el tiempo. Mientras que la farmacodinámica lo que hace principalmente es evaluar la relación entre la concentración del medicamento y su efecto farmacológico. Entonces, finalmente, esto lo que me dice es que la relación PKPD es una relación dosis-efecto. Y conocer esta fisiopatología y la farmacocinética lo que termina ayudándome es a modificar la dosis empírica para tratar de forma individualizada al paciente y lograr unas metas farmacodinámicas específicas que me mejoran la eficacia antibiótica, llevándola como a su punto máximo. Entonces conocemos que clásicamente los antibióticos los hemos dividido como en bacteriostáticos o bactericidas, pero realmente acá vamos a cambiar ese concepto porque nos vamos a dar cuenta que va a depender más de estas características farmacocinéticas o farmacodinámicas el efecto antimicrobicida. Entonces, normalmente nos han dicho que los antibióticos los podemos clasificar según sean concentración dependientes o tiempo dependientes. Pero cuando estamos hablando de la relación PKPD nos referimos principalmente a 3 índices que se van a relacionar con la actividad antimicrobiana óptima. Entonces, en esta gráfica, para recordar, acá vamos a tener la MIC. Cuando hablamos de MIC, lo que estamos haciendo es referencia a la concentración mínima inhibitoria, que es como a la concentración mínima a la que se inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, el primer índice va a ser el tiempo sobre la MIC, y ese es el porcentaje del tiempo durante el cual las concentraciones del antibiótico van a estar por encima de esta MIC. El otro índice a tener en cuenta entonces sería la concentración máxima sobre la MIC, que está relacionada con este pico de concentración del antibiótico por encima de la MIC del patógeno. Y el último índice sería la UC sobre MIC, que es el área bajo la curva de la concentración durante un periodo de 24 horas que se encuentra el antibiótico por encima de la MIC del paciente. Entonces, para los antibióticos que van a ser concentración dependientes, como los aminoglicósidos, el metronidazol, la daptomicina, la actividad antimicrobiana óptima va a depender principalmente de la concentración máxima sobre la MIC. Mientras que cuando estamos hablando de antimicrobianos que son tiempo dependientes, como los betalactámicos, los macrólidos, el linezolid, la actividad antimicrobiana óptima va a depender de la relación tiempo sobre la MIC. Y para aquellos antibióticos que van a ser tanto concentración como tiempo dependientes, la actividad antimicrobiana óptima va a ser lograda mediante la AUC sobre MIC, y acá tenemos entonces, por ejemplo, la vancomicina. También tenemos que tener en cuenta que en el paciente que está críticamente enfermo, en específico el paciente que está séptico, ocurren unos cambios en la farmacocinética relacionado principalmente con, primero, la distribución. Entonces, en este paciente séptico sabemos que por toda la fisiopatología va a haber daño endotelial, aumenta la permeabilidad capilar, aumenta la fuga y crea un tercer espacio, y adicionalmente yo lo estoy reanimando con líquidos, y esto lo que hace es que los antibióticos que son hidrofílicos vayan a aumentar su volumen de distribución. Y al aumentar su volumen de distribución disminuye la concentración plasmática. Asimismo, por todo el proceso de la sepsis y la disfunción orgánica asociada, también puede haber disminución de la perfusión microvascular, y esa disminución de la perfusión hace que no se pueda distribuir de forma adecuada los medicamentos o el antibiótico pues a los tejidos, entonces penetra mucho menos. Y adicionalmente hay disminución de las proteínas plasmáticas, en específico la albúmina, lo que hace que haya mayor fracción libre del antibiótico disponible. También vamos a encontrar que hay cambios en el aclaramiento de los antibióticos, entonces ocurren varias cosas dentro de toda pues la fisiopatología de la sepsis, y es que inicialmente, como sabemos, hay un estado hiperdinámico con un aumento del gasto cardíaco, y eso me lleva a un aumento consecuente del flujo sanguíneo renal, que finalmente se va a traducir en que aumente el aclaramiento porque aumenta la tasa de filtración glomerular.
Luego, cuando empieza a disminuir la perfusión tisular, entonces ya empieza a haber disfunción orgánica, que en este caso puede afectar o riñón o el hígado, y esto me va a generar una disminución del metabolismo, y al disminuirse el metabolismo se pueden acumular los medicamentos, aumentando pues como el riesgo de toxicidad. Cuando hablamos de metabolismo, principalmente habla de una disminución del flujo hepático, también relacionado con la disfunción orgánica, que va a tener principalmente impacto en los antibióticos que son lipofílicos. Y finalmente, en la absorción, pues hablamos que definitivamente en un paciente séptico la vía oral nunca va a ser nuestra primera opción, porque no podemos asegurar una correcta disponibilidad en la circulación sistémica del antibiótico, debido a que por todos estos cambios va a haber una disminución del flujo del tracto gastrointestinal, entonces no se va a absorber. Ya relacionando todo lo anterior que les venía mencionando con las propiedades fisicoquímicas de los antibióticos, entonces los podemos dividir los antibióticos como hidrofílicos y lipofílicos. Normalmente los hidrofílicos se caracterizan porque tienen un bajo volumen de distribución, penetran poco a nivel intracelular y se aclaran principalmente en el riñón. Dentro de esos tenemos como ejemplos los beta-lactámicos, los glicopéptidos, el linezolid, el fluconazol. Pero cuando hay todas esas alteraciones relacionadas con la sepsis o en pacientes críticamente enfermos, entonces aumenta el volumen de distribución, se va a alterar el aclaramiento, porque ya dijimos que era principalmente renal, entonces depende de la función renal y disminuye la penetración dentro del intersticio. Y en los antibióticos que son lipofílicos, estos, como los macrólidos, la tigecyclina, las fluoroquinolonas, que tienen altos volúmenes de distribución, penetran muy bien a nivel intracelular y se aclaran principalmente a nivel hepático. Generalmente en la sepsis no van a tener ninguna modificación, excepto en lo relacionado con el aclaramiento, cuando hay compromiso de la función hepática. Entonces, ya con todo eso en mente, sabemos que podemos modificar los índices de PKPD con varias estrategias. Uno sería la dosis de carga. Entonces ya sabemos que los antibióticos hidrofílicos van a tener bajo volumen de distribución, porque aumentó todo lo relacionado, pues que normalmente tienen bajo volumen de distribución, ahora se va a ver aumentado por la sepsis. Entonces, en estos casos se va a necesitar una mayor dosis de carga, y eso está relacionado como con una teoría que llaman la teoría del balde, en el que se dice como que ese balde debe llenarse antes de que se fugue, es decir, que se necesita una cantidad del antibiótico adecuada antes de que se depure. Entonces aquí vemos que al aumentar el volumen de distribución disminuye la concentración del antibiótico, y por eso damos una dosis de carga, que en específico para los antibióticos que son tiempo dependientes es para llegar más rápido por encima de la MIC, mientras que cuando estamos hablando de antibióticos que son concentración dependientes es para poder alcanzar más rápido el estado estable, mientras que en los antibióticos que son lipofílicos generalmente no necesitan esta modificación, porque tienen igual de entrada un alto volumen de distribución. Respecto a la dosis de mantenimiento, entonces acá podemos observar que un determinante principal va a ser la función renal. Sin embargo, respecto a los cambios en el aclaramiento renal, en los pacientes que están sépticos, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo nos podemos aproximar a la medición de la depuración de la creatinina en un paciente que por toda esta fisiopatología va a tener una función renal que va a ser variable, como pues es el caso del paciente séptico. Y es que, como sabemos, las fórmulas para estimar la tasa de filtración glomerular no están diseñadas para usarse en pacientes que están críticamente enfermos o con lesión renal aguda. De hecho, esas están validadas principalmente en pacientes con enfermedad crónica estable. Entonces, el gol estándar para poder medir el aclaramiento de creatinina en estos pacientes con función renal variable sería medir el aclaramiento de creatinina en una muestra de orina de 24 horas, pero esto definitivamente no va a ser práctico para ayudarnos a tomar una decisión de forma rápida respecto a cómo dejarle el antibiótico al paciente. Por esto se ha intentado como evaluar mediciones del aclaramiento de orina en muestras de orina de menor tiempo, comparando 2, 4, 6, 8 horas versus las 24 horas. Y vemos que han mostrado también buen rendimiento utilizar la medición del aclaramiento de creatinina entre
6 y 8 horas comparado pues con las fórmulas que usualmente se utilizan. Entonces, esta es como el primer punto que quiero que quede claro, que no es adecuado utilizar las fórmulas usuales para determinar la tasa de filtración glomerular en el paciente séptico con lesión renal aguda. Y los escenarios a los que nos podemos enfrentar, entonces, uno sería el aumento del aclaramiento renal. Entonces sabemos ya, como dijimos ahorita, hay un estado hiperdinámico inicialmente, aumenta el aclaramiento renal y esto se traduce en una definición que sería que haya un aclaramiento de creatinina mayor de 130 mililitros minuto. En los pacientes sépticos se ha descrito que ocurre entre un 18 a un 40% de los casos y como vemos en la gráfica, el aumento del aclaramiento renal lo que hace es asociarse con menores concentraciones de los antibióticos porque va a disminuir el tiempo sobre la MIC y el área bajo la curva sobre la MIC. Y eso va a afectar principalmente a esos antibióticos que van a ser aclarados a nivel renal como son los betalactámicos. Por eso una opción sería utilizar dosis máximas o infusiones continuas de betalactámicos. El otro punto es entonces la disminución del aclaramiento de la creatinina, donde lo que sucede es que ya sabemos que también dentro de la fisiopatología la lesión renal aguda va a ocurrir entre un 40 a un 50% de los casos de los pacientes sépticos. Esto me va a disminuir el aclaramiento de los antibióticos que van a ser renalmente eliminados y que adicionalmente uno pensaría que al disminuir el aclaramiento va a aumentar la toxicidad renal, la toxicidad sistémica, perdón, porque como vemos en la gráfica va a haber un aumento del tiempo sobre la MIC y adicionalmente un aumento del área bajo la curva sobre la MIC. Entonces la recomendación que nos parecería lógica sería la de reducir la dosis del antibiótico en un paciente con alteración renal, pero esa recomendación realmente está derivada de estudios de pacientes con enfermedad renal crónica y no tiene en cuenta la naturaleza transitoria de la lesión renal aguda en el paciente que está séptico o con enfermedad crítica, que generalmente se ha descrito que al menos en caso de sepsis, hasta más del 50% de los casos a las 48 horas han tenido una recuperación de su función renal. Entonces, esta tarea como de disminuir la dosis para minimizar el riesgo de toxicidad se puede hacer, pero sería a costa de que yo voy a dejar al paciente subdosificado. Entonces, si la disminución del aclaramiento puede aumentar el potencial de toxicidad, recordemos que también va a haber un aumento en el volumen de distribución. Entonces, eso lo que va a hacer es compensar como estos cambios y por eso es que se recomienda que en estos pacientes que están sépticos, que tienen aumento del volumen de distribución, que tienen lesión renal aguda adicional y disminución del aclaramiento, no hay necesidad de yo modificarle la dosis del tratamiento antibiótico, al menos durante las primeras 48 horas del tratamiento. Diferente al paciente que yo ya sé que tiene enfermedad renal crónica, que la dosis inicial del tratamiento yo se la voy a modificar de acuerdo a su creatinina basal. El otro punto serían los pacientes con terapia de reemplazo renal, en donde en los pacientes sépticos en específico se ha descrito que puede suceder o utilizarse hasta en un 20% de los casos. Y eso lo que hace entonces es aumentar el aclaramiento del antibiótico, principalmente entonces de esos que son hidrofílicos, especialmente los que tienen moléculas pequeñas y que no se unen mucho a las proteínas plasmáticas como son los betalactámicos. Y dentro de las diferentes modalidades de terapia de reemplazo renal, entonces conocemos que está la que es intermitente, intermitente prolongada o la terapia de reemplazo renal continuo. Al menos en estas dos, en la intermitente o intermitente prolongada, conocemos que se debería de realizar una modificación o una dosis adicional después de terminar la terapia de reemplazo renal cuando estoy utilizando un antibiótico hidrofílico. Pero cuando estamos en el contexto del paciente que estoy utilizando una terapia de reemplazo renal continuo, hay muchos factores que pueden intervenir como en el aclaramiento de ese antibiótico. Y está uno, primero que existen múltiples estrategias de terapia de reemplazo renal continuo. Lo otro es las propiedades del antibiótico relacionadas entonces con el tamaño y con su unión a proteínas y que los pacientes con
lesión renal aguda que están en esta terapia de reemplazo renal continua generalmente van teniendo una función renal residual y más que todo a medida que se van recuperando, entonces esto hace difícil estimar realmente cómo es el aclaramiento del antibiótico para determinar una dosis. Y esto siempre y durante la historia había generado mucha controversia y tenían mucha fe en el resultado de este estudio, que era un estudio de farmacocinética que estaban realizando en 29 UCIs como en más de 10 países y en específico iban a evaluar piptazo, meropenem y vancomicina y mirar cómo se evaluaban cómo se comportaban las concentraciones de los antibióticos en los pacientes que eran llevados a terapia de reemplazo renal. Pero finalmente ellos lo que encuentran es que es imposible llegar a una conclusión de predecir los requerimientos en cuanto a la dosis de los antibióticos de los pacientes que están bajo estas terapias. Teniendo en cuenta entonces todo lo anterior que les he venido mencionando, traigo a colación este ejemplo que sería de cómo lograr una adecuada dosificación de antibióticos y en este preciso ejemplo sería relacionado con el uso de betalactámicos, que sabemos que es el antibiótico más utilizado como tratamiento empírico en el paciente séptico, donde para optimizar la PKPD existen varias alternativas y vemos que la mejor sea posiblemente dar una dosis inicial de carga e inmediatamente se acabe esa dosis de carga, continuar con una dosis, pues con una infusión continua. Así logramos mantener durante mayor tiempo el antibiótico sobre la MIC, distinto a cuando utilizamos solo una dosis intermitente que vemos cómo cae rápidamente o cuando dejamos infusiones continuas sin dosis de carga que vemos que se demoran un poco más en lograr ese pico de concentración. Esto se ha estudiado, la evidencia que da al respecto de esta estrategia realmente no ha sido la mejor y no ha podido mostrar algún efecto respecto a desenlaces duros. Traigo este estudio que se llama BLISS, que lo que buscaban era determinar si la infusión continua de betalactámicos se asociaba a mejores desenlaces clínicos en los pacientes, que fue realizado en 2 UCIs en Malasia. Y acá lo que utilizaron en específico era 3 antibióticos, piperacilina, tazobactam, meropenem y cefepime, y aleatorizaron a los pacientes a recibirlo en infusión continua versus los bolos intermitentes y se dieron cuenta en su desenlace primario, que era alcanzar la cura clínica a los 14 días después de haber terminado el antibiótico, que era mucho mayor en los pacientes del grupo de intervención en un 56% comparado con un 34% de los pacientes del grupo control. Y asimismo, para desenlaces secundarios, como era desde la parte pues farmacocinética, se dieron cuenta que lograban alcanzar esos índices de PKPD para estos betalactámicos mucho más fácil o con más frecuencia en los pacientes que se utilizaba la intervención de bolo con infusión continua versus aquellos que se les hacía pues como la dosis de bolos intermitentes. Y adicionalmente se asoció con menores días con días pues libres de ventilador y también con menor tiempo para normalizar el conteo de leucocitos. El otro aspecto a tener en cuenta entonces sería la hipoalbuminemia, que como conocemos en el paciente que se encuentra crítico, la albúmina es un reactante de fase aguda negativo y hasta el 50% de los pacientes críticamente enfermos pueden tener niveles de albúmina menores de 2.5. Entonces, cuando no hay la suficiente cantidad de albúmina para esos antibióticos que son los que principalmente van a ir pegados a la albúmina, que son la ceftriaxona, ertapenem y tecoplanina, lo que hace es que aumenta la fracción libre del antibiótico. Y al aumentarlo, entonces, uno cree que aumentaría la toxicidad y mejoraría sus efectos y que podría distribuir más, pero realmente va a aumentar también más la distribución a los tejidos porque es pues únicamente esa fracción libre es la que se distribuye y adicionalmente como hay un aumento del volumen de distribución, hay un aumento en el líquido intersticial en los tejidos, entonces a pesar de que haya mayor fracción libre, realmente es muy baja la concentración tisular del antibiótico a pesar de que uno cree pues que se distribuye más. Entonces, eso finalmente lo que hace es traducirse en que hay una menor vida media del antibiótico y que se recomienda
no debería aumentar la dosis de carga o la frecuencia de las dosis cuando utilizo estos medicamentos en los pacientes que están críticamente enfermos con hipoalbuminemia y que yo decidí escoger alguno de esos medicamentos. Pero entonces resulta que yo ya había gastado neuronas pensando cómo le podía optimizar al paciente la dosis, el tratamiento y todo eso, pero me dice que él es alérgico a la penicilina. Y nos surge la última pregunta, que sería, ¿cuándo es importante la alergia a la penicilina? Y es que todos somos conscientes que muchas veces cuando nos enfrentamos a algunos pacientes durante la práctica clínica, muchos nos dicen que son alérgicos a la penicilina. Se ha descrito que hasta un 15 a 20% de los pacientes reportan esta alergia. En Estados Unidos dicen que son aproximadamente 32 millones en total y realmente cuando vamos a mirar, se relaciona con reacciones de hipersensibilidad en 0.5 a un 2% de los casos. Entonces, para que recordemos, las reacciones alérgicas a los medicamentos las podemos clasificar en 4 tipos. La tipo 1, que es mediada por IgE, que es realmente como la verdadera alergia a la penicilina, es cuando se reacciona, pues se relaciona con urticaria, angioedema o anafilaxia. La tipo 2, que es mediada por IgG, que se encarga de explicar las citopenias inducidas por medicamentos. La tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos, que explica la enfermedad del suero. Y la tipo 4, mediada por linfocitos T, donde vemos reacciones como el rash maculopapular benigno, la nefritis intersticial, la lesión hepática inducida por medicamentos y ya reacciones cutáneas graves como el 3, el Steven-Johnson y el NET. Si bien entonces hay muchos tipos de rash y sabemos que pueden ser desencadenados tanto por algo infeccioso o algo autoinmune o algo ambiental, al menos como para aproximarnos a los antibióticos, tengamos en cuenta estos 3 tipos de rash. Uno es el que es mediado por IgE, que se caracteriza porque empieza de minutos a horas. Desde que se inicia el tratamiento, generalmente son lesiones que son sobrelevadas, pruriginosas y van a desaparecer en menos de 24 horas. Las otras serían las reacciones cutáneas, que son reacciones cutáneas benignas mediadas por células T, que pueden aparecer después de días de haber iniciado el tratamiento, que no son tan pruriginosas, que van a durar más de 24 horas y que finalmente se pueden resolver de días a semanas. Y el otro punto sería identificar los pacientes que tienen reacciones cutáneas graves, que sería pues buscar presencia de ampollas de descamación, de que haya compromiso de mucosas o que tenga compromiso de otros órganos asociados, porque esto me habla pues como de la gravedad respecto a síndrome de Steven-Johnson, NET o DRESS, que de entrada me podría contraindicar el uso del antibiótico betalactámico. Entonces, más del 95% de los pacientes que no tienen una reacción alérgica grave a las penicilinas, es decir, que no van a tener historia de un rash que genere ampollas o anemia hemolítica o nefritis, hepatitis, o que no tenga ninguna de esas reacciones cutáneas graves, realmente van a ser tolerantes a la penicilina. Y esto es porque, primero, la reacción más común es el rash maculopapular benigno, que esto, como mencionamos ahorita, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 y esto puede volver a aparecer o no cuando se reexpone al paciente al antibiótico. El segundo punto por el que uno dice que realmente son tolerantes es que cuando se trata de una alergia a la penicilina mediada por IgE, se han dado cuenta que viene disminuyendo a lo largo del tiempo. Se dice que más o menos el 80% de los pacientes se vuelven tolerantes después de una década de haber presentado la reacción. Y lo otro es que muchos pacientes nunca fueron alérgicos, y es que de pronto tenían una intolerancia o realmente se interpretó como una reacción a la penicilina, pero lo que tenía era una reacción viral, como ocurre cuando se les da a los niños antibióticos cuando tienen infección por virus de Epstein-Barr. Y sabemos que catalogar a un paciente como alérgico a la penicilina, realmente eso termina siendo un problema de salud pública porque finalmente lo que hace es exponerlo a antibióticos de amplio espectro como son los betalactámicos. ¿Y esto por qué? Por este concepto de reactividad cruzada, que lo quiero explicar con más detalle para que sepamos que realmente no es como siempre hemos creído que funciona. Y es que
realmente vemos que todos estos antibióticos betalactámicos tienen en común que tienen pues como el anillo betalactámico, y lo que ha aumentado el riesgo de las reacciones cruzadas es esta cadena R1, que principalmente la comparten entre la penicilina y las cefalosporinas, pero principalmente las cefalosporinas de primeras generaciones. Pero cuando comparamos, por ejemplo, con monobactámicos, vemos que si bien tiene el mismo anillo, su estructura física es muy diferente a la de la penicilina, lo mismo de los carbapenémicos. Por eso es que la gente termina escogiendo carbapenémicos como opción al paciente que es alérgico a la penicilina. Inicialmente se creía que la reactividad cruzada entre cefalosporina y penicilina era aproximadamente del 10%, pero se dieron cuenta que eso era como a los inicios de utilizar estos antibióticos, porque las cefalosporinas venían contaminadas con estas cadenas al inicio pues como de los primeros antibióticos, pero realmente lo que se ha encontrado es que es menor del 2%. Lo mismo, la reactividad cruzada entre penicilina y carbapenémicos y cefalosporina y carbapenémicos es menor del 1%. Y cuando comparamos penicilina con monobactámicos es inexistente. Y acá pues importante mencionar que el único antibiótico que tendría algún riesgo de reactividad cruzada con el monobactámico sería el ceftazidime, porque comparten una cadena R1. Entonces, también mencionan que cuando el paciente tiene el riesgo o ya tiene una historia de anafilaxia, realmente el riesgo de la reactividad cruzada aumenta hasta un 40%. Es por eso que es tan importante en la práctica clínica que cuando nos enfrentamos a un paciente alérgico a la penicilina, estratifiquemos el riesgo de acuerdo a todo lo que nos cuenta en su historia clínica. Entonces deberíamos preguntar, si es alergia a la penicilina es porque tuvo síntomas que eran relacionados con que tenía anafilaxia, con que tenía compromiso grave de mucosas, o que hizo compromiso de pulmones, de riñones o de hígado, o que solamente fue una reacción cutánea leve. También debemos preguntar en qué momento apareció esa reacción a la penicilina, si fue después de la primera dosis o ya cuando lleva múltiples dosis, hace cuánto ocurrió esa reacción, por lo que veíamos que después de 10 años hasta el 80% de los pacientes disminuyó pues como el riesgo de hacer una reacción, saber cómo fue tratada la reacción alérgica, si de pronto necesito estar en un servicio de urgencias o si necesito de casualidad que se utilizara adrenalina, y si de pronto se han utilizado medicamentos similares y los ha tolerado, como sería la ampicilina, la amoxicilina o la cefalexina. Y con esos datos obtenidos en una historia clínica que se haga de forma juiciosa, entonces los podemos clasificar como riesgo bajo, intermedio o alto, clasificándolos como bajo riesgo a aquellos pacientes que de pronto solamente tengan reacciones cutáneas leves o que adicionalmente tenga una historia de haber tenido una reacción alérgica a la penicilina de más de 10 años, pero que no se acuerde o no sepa realmente cuál fue la reacción, o que diga que es alérgico a la penicilina porque en la familia está el antecedente de ser alérgico a la penicilina. Y pensar y siempre preguntar que no tenga nada que me haga pensar que fue una reacción mediada por IgE, es decir, que no tenga nada compatible con anafilaxia. Los que se van a clasificar como riesgo intermedio pueden tener reacciones alérgicas relacionadas con IgE como tipo urticaria, pero que no sean anafilaxia. Y los que sean de alto riesgo es aquel que ya hizo pues, síntomas sugestivos de anafilaxia. Y esto es importante estratificar el riesgo porque me va a permitir tomar la decisión de si yo a ese paciente le puedo poner o no el betalactámico. Pero, muy importante, nunca, y es una contraindicación absoluta, hacerlo en el paciente que tenga historia de reacciones tardías que las describen que sean menores de 2 horas después del inicio del antibiótico, que se asocian a disfunción orgánica como anemia hemolítica, o que se asocia a compromiso hepático renal o enfermedad del suero, o que también tenga historia de una reacción cutánea grave como el 3, el Stevens-Johnson, el NET o una pustulosis generalizada. Si cumple ese criterio de que las reacciones que describe después de ese interrogatorio juicioso han sido leves,
pues podemos hacer una prueba para mirar la tolerancia al antibiótico. Si bien cuando uno lee eso está descrito que se debería hacer es una prueba cutánea, esto no es algo que sea factible en un servicio de urgencias o en un servicio de hospitalización y puede terminar retrasando el tratamiento. Lo que sí tenemos a nuestra mano es realizar como este reto con el antibiótico, que principalmente está descrito hacerlo con amoxicilina oral, pero también está descrito hacerlo con el betalactámico que tengo pensado ponerle al paciente. ¿Y cómo lo podría hacer? La opción sería dar el 10% de la dosis terapéutica en una infusión durante 60 minutos mientras voy vigilando al paciente clínicamente, al menos durante esa primera hora, vigilar que no vaya a ser anafilaxia, que no vaya a ser ninguna reacción cutánea, y si los signos vitales y todo se comporta estable durante ese tiempo, entonces lo que sigue es que yo le puedo dar el 90% restante del antibiótico a la dosis y a la infusión usual. Siempre recordar que deberíamos tener de la mano entonces un carro de paros o el tratamiento en caso de pues antihistamínicos o tener esteroides y tener adrenalina en caso de lo que requiera. Y si ya definitivamente me fue bien, yo puedo como bajar de ese rótulo al paciente de que es alérgico a la penicilina. Entonces, después de revisar este tema y resolver como esas preguntas clínicas, mis conclusiones personales al respecto es, primero, que si yo tengo un paciente que no está chocado y yo no estoy segura que la causa de su cuadro sea sepsis, entonces no veo ninguna urgencia de empezar el tratamiento antibiótico empírico y puedo tomarme el tiempo que sea necesario para evaluar otras causas no infecciosas de su cuadro, porque como vimos entonces no hay un claro beneficio en la mortalidad respecto a empezarlo en la primera hora versus en las 3 horas, y vemos pues como esa recomendación en específico de la guía. Lo otro es que conocer los índices de PKPD y optimizarlos de acuerdo al antibiótico, pues a lo que se ha estudiado que es lo mejor para ese antibiótico en específico. Esto lo que hace es ayudar a impactar en el desenlace clínico del paciente porque optimiza la eficacia antimicrobiana y porque también puede llegar a tener algún efecto sobre la resistencia de los antibióticos. Acá es importante resaltar como dentro de los datos que yo quiero que nos llevemos, y es primero que no deberíamos cuantificar la tasa de filtración glomerular en el paciente con lesión renal aguda relacionada con sepsis con las fórmulas usuales, que deberíamos medir el aclaramiento de la creatinina en muestras de orina de 4, 6, 8 horas. Y adicionalmente que el paciente con lesión renal aguda no requiere que yo le modifique el tratamiento, la dosis del tratamiento antibiótico inicial, al menos durante las primeras 48 horas, porque generalmente va a resolver. Y el tercer punto es que en la mayoría de los pacientes que nos dicen que son alérgicos a la penicilina y que yo ya identifiqué que no ha tenido una reacción grave a esa, realmente no tiene una alergia y que por tanto yo puedo utilizar el betalactámico cuando lo considero necesario, pero que debo hacer pues como el reto de forma juiciosa para vigilar que no vayan a aparecer eventos adversos. Muchas gracias por la atención, estoy pendiente de las preguntas que vayan resultando. El profe Juan tiene la mano levantada. Sí, profe, adelante. Buenos días, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor, se escucha bien. Pues, primero que todo, felicitarla pues, por ser tan sangre fría de sumergirse en ese tema pues, que involucra toxicología, farmacología, mejor dicho, son bastantes especialidades juntas, reunidas en un tema como tan gris, tan nubeloso. La pregunta es, cuando un paciente desarrolla citopenias, ¿esas citopenias mejoran con el tiempo una vez empiecen el recambio celular sanguíneo, o esas citopenias ya queda el paciente sufriéndolo y la anemia hemolítica y eso? Profe, en general, lo que recomiendan entonces de las citopenias es que, pues, si bien eso va a recuperar o que a veces en casos graves uno va a terminar utilizando esteroides, se deberían evitar en el futuro el uso de esos medicamentos porque igual fue una reacción de hipersensibilidad mediado por IgG. Pero no lo entendí. Es decir, el recuento celular sanguíneo vuelve a mejorar una vez pase el Una vez se efecto del antibiótico. suspenda, sí, profe, debe mejorar una vez se suspenda, pero ya de entrada yo sé que si un paciente hizo citopenias relacionados con ese antibiótico debería tener precaución en el futuro al volver a utilizar el antibiótico por ser una reacción de hipersensibilidad mediada por IgG.
Sí, eso está muy claro. Muchas gracias. A usted, profe. Doctor Vallejo. No, doctora Laura, muchas gracias por su presentación y coincido con el doctor Juan Arango, pues que es un tema gris y nebuloso, pero muy interesante pues toda la presentación y la información pues que nos provee. A mí me sigue quedando una duda de la práctica clínica y adicionalmente a eso pues de la presentación, y es en aquellos pacientes que tienen lesión renal previamente establecida. Finalmente, entonces, ¿qué parámetros debo tomar para definir el ajuste de la terapia? Muchas gracias. Profe, si es un paciente con enfermedad renal crónica, entonces lo que se recomienda es utilizar la dosis ajustada a su creatinina basal, porque yo ya sé de base que el aclaramiento de creatinina de ese paciente está disminuido. Pero si asociado sería solamente lesión renal aguda, ahí sí sería la indicación de modificar la dosis, de no modificar la dosis durante las primeras 48 horas. Es decir, paciente que ya tiene enfermedad renal crónica conocida, lo modifico según su creatinina basal. Si es un paciente sin el antecedente que tiene una lesión renal aguda, lo hago la dosis usual, pues la dosis tope en las primeras 48 horas y de acuerdo a cómo se vaya comportando el aclaramiento de la creatinina, yo hago la modificación de la dosis. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en el caso de que tenga una lesión crónica agudizada y adicionalmente a eso esté séptico, pues entonces la recomendación sería seguir Utilizar la usando creatinina la... basal. Muchas gracias. Usted, profe. Pero... Hola Lauri, muchas gracias por la charla, estuvo excelente. Dos cositas. Una, el doctor Alfredo se desconectó apenas hace 10 minutos porque tenía una reunión y te manda a decir que excelente presentación, que posteriormente pues hablará contigo sobre retroalimentación y eso, pero que muy contento con la charla. Y la segunda pregunta es cuando hablabas ahora de la alergia, pues, a la penicilina, que es un antecedente tan frecuente encontrarlo referido, sobre todo en la población adulta mayor, que son las que en algún momento dicen que les hicieron prueba dérmica y que hicieron algún tipo de reacción local. Cuando tú nos planteabas que la mejor estrategia sería precisamente una prueba dérmica, pero pues que por el contexto del servicio de urgencia se recomienda incluso mejor hacer eh, una prueba como de los 10 minutos, pues aplicando el 10% de la dosis. Mi pregunta es si aplicaría, que me quedó como la duda, si aplica en cualquier referencia de alergia o en esa en que yo ya indagué y el paciente me dice que es solamente de alto riesgo. De bajo riesgo, creo. ¿Qué te refieres a eso? Pues Sí. eso es de bajo riesgo, porque si usted encuentra que es uno de alto riesgo, definitivamente o está contraindicado si es una reacción cutánea grave o si es anafilaxia, o está recomendado en caso de que sea pues estrictamente necesario usar el betalactámico, como es por ejemplo a veces en el caso de la sífilis, hacer desensibilización y eso pues a cargo de los pacientes con, pues de los especialistas pues en alergias, pero este reto del beta-lactámico solamente está recomendado después que usted ya hizo como toda esa anamnesis juiciosa en identificar como cuáles fueron las manifestaciones de la alergia a la penicilina y lo estratifica según el riesgo. Si te da un riesgo bajo o intermedio, esos pacientes le puedes hacer el reto de poner la dosis pues, del betalactámico menor y por una infusión más larguita y mirar cómo va reaccionando pues en cuanto a la manifestación de anafilaxia o de reacciones cutáneas. Perfecto. Lauri, ¿leíste algo que he visto en la práctica de que les aplican cuando han tenido algún tipo como de reacción cutánea que no es severa, les aplican como una dosis de antihistamínico, como de premedicación antes de usar los antibióticos o incluso algunos otros grupos de medicamentos? Sí, pero sí se puede llegar a utilizar, pero principalmente cuando, pues en lo que leía estaba descrito en los pacientes que yo ya sabía
que tenía una prueba de alergia, pero que reaccionaba pues como, es que cuando hacen como esas pruebas, hacen primero como la que está con penicilina, que tiene pues como el concentrado que genera la reacción, y hacen también la prueba con histamina para ver que haya la liberación de histamina. Cuando se relaciona con un aumento en la liberación de histamina, se podría dar el chance de como premedicar con antihistamínico y poner el medicamento si no se ha relacionado con otras reacciones pues graves. Listo, muchísimas gracias y felicitaciones, Laura. Gracias, Vero. Sigue el profe Juan Manuel. Laura, buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias por la charla. Me adhiero pues como a los comentarios. Muy interesante, y a pesar de que es muy extenso el tema, se logró como establecer unos puntos clave. Yo tengo dos preguntas. Tú hablaste en los betalactámicos, cada vez estamos más como virando a poner infusiones extendidas. En casi todos los hospitales en este momento se ponen esas infusiones extendidas entre 3 y 4 horas. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia que mostraste, sería mejor ponerlo en infusión continua, obviamente porque el parámetro PKPD que corresponde a los betalactámicos es el tiempo por encima de la MIG. Eso ha sido muy claro desde hace mucho tiempo. O sea, esto incluso viene siendo estudiado desde por allá los años 50, creo. El doctor Eagle y el doctor Craig son unos magos, pues, como de eso, unos infectólogos de por allá de Estados Unidos. Pero nosotros pues, no hay protocolos en este momento que digan que todos los betalactámicos los tengamos que poner en infusión extendida. Hay algunos que ponemos en infusión continua, perdón, como la penicilina y en algunos casos la oxacilina. La pregunta es, ¿tú crees que deberíamos virar a que todos los betalactámicos los pongamos en infusión continua, o definitivamente el impacto en comparación con los bolos de infusión extendida no es tanto y podemos continuar con los bolos de infusión extendida? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿tú qué opinas de calcular rutinariamente el AUC sobre la MIG para medicamentos, por ejemplo, como la vancomicina? Existen múltiples calculadoras que nos permiten, en función de la superficie corporal, el índice de masa corporal y la creatinina, calcular estos parámetros para mantener los niveles pues los niveles óptimos en suero. ¿Tú qué piensas de eso comparado con lo que hacemos rutinariamente? Profe, bueno, pues esto primero de utilizar las infusiones extendidas versus la infusión continua ha sido muy debatido respecto pues como a utilizar uno sobre otro, porque cuando vamos a mirar como desenlaces clínicos, como mortalidad, realmente no se ha visto un impacto en esos desenlaces duros, pero en los estudios en los que se han hecho, que son principalmente de farmacocinética y farmacodinamia, con ambas estrategias se ve que se alcanza la meta de tiempo sobre la MIG, pero principalmente con la estrategia de infusión continua. El punto es que todavía no ha sido posible, pues al menos pues como las guías no dan una recomendación respecto a utilizar una sobre la otra, sino que yo creo que también va de la mano de acuerdo al personal de la enfermería que se necesita, que yo voy a necesitar una sola vía para poder pasar ese medicamento en infusión continua. Yo creo que todas esas cosas son como las que tenemos que tener en cuenta entre tomar la decisión de una u otra, pero que si nos metemos como a la parte de la plausibilidad biológica y desde el punto de vista farmacocinético, parece que sí es mejor hacer la infusión continua. Creo que no es para todos, lo utilizaría en el paciente únicamente que está críticamente enfermo, pues que esté séptico y que esté chocado, en una unidad de cuidado crítico donde haya mayor facilidad de llevar a cabo pues como esas estrategias. Y lo otro, respecto a la vancomicina, entonces existen pues las dos estrategias para
poder determinar la dosis óptima, bien sea utilizar la AUC sobre la MIC versus utilizar, por ejemplo, la dosis, pues medir los niveles Valle Los niveles Valle. antes de la cuarta dosis. Y es que cuando se han hecho los estudios de AUC sobre MIC, primero no están validados en pacientes que tengan alteración de la función renal o que tengan que estén en terapia de reemplazo renal. Y se necesita utilizar como calculadoras que tengan fórmulas bayesianas, o sea, en parte se necesita un recurso económico para poder tener la posibilidad de medirlo. Se habla que la meta en específico de vancomicina es que sea una UC sobre MIC entre 400 y 600, pero que sí parece ser mejor porque disminuye, pues al hacer como el seguimiento de la dosis, lo que hace es disminuir el riesgo de nefrotoxicidad. Me parece que si bien es muy buena estrategia, todavía no está validada en todos los casos, necesita plata para que la institución pueda pues como acceder a la calculadora para poder modificar la dosis. Y como les decía, entonces este tipo de estrategia de AUC sobre MIC no está validada adecuadamente, primero en pacientes obesos, pacientes con alteración de la función renal, y en esos uno se termina valiendo de los niveles Valle. Creo que aumenta la seguridad utilizar la UC sobre MIC, pero hay que tener en cuenta entonces toda esta parte económica para acceder como a la calculadora y poder calcular pues los niveles y modificar la dosis de acuerdo a eso. Laurita, pero entonces, ¿tú consideras que por ahora deberíamos a todos los pacientes pedirles niveles Valle o a qué pacientes? Qué pena. Profe, no. Sí, lo único que está recomendado es principalmente en el paciente con infección grave o en el paciente que yo sé que tiene alteración de la función renal. No todo paciente que estoy utilizando la vancomicina necesariamente se necesita medir eso. Entonces yo creo que la invitación, más que saber cuándo medirla o no, es saber cuándo utilizarla adecuadamente, porque no todo paciente que yo esté sospechando que pueda tener una infección por gram positivos voy a pensar en la vancomicina porque su rango terapéutico es muy estrecho. Entonces, yo creo que más bien es pensar quiénes realmente se benefician de utilizarlo y por ahora, mientras hay disponibilidad del recurso, hacer la evaluación en infecciones graves con los niveles Valle. Y creo que dentro de las infecciones graves, por ejemplo, utilizar AUC sobre MIC no está validado tampoco, por ejemplo, en neuroinfección. Entonces, en ese caso, también nos tocaría utilizar niveles Valle para la monitoría del tratamiento antibiótico. Muchas gracias. Hola, Laurita. ¿me escucha? Profe, sí. ¿Cómo están? Para redondear un poquito ahí como la respuesta pues, de Laura, pues a ver, digamos que los niveles, pues la UCI sobre la MIC, digamos que necesita una infraestructura grande, sobre todo para la medición de los niveles, pues en qué momento hacerlos, pues si o 2 horas después de terminar la infusión, pues tiene que tener como una infraestructura muy, pues como muy establecida para que los niveles sean como confiables. Lo hemos tratado de hacer pues como en otras instituciones y a veces pues hay dificultades con eso, entonces se vuelve muy engorroso pues hacer la medición. Realmente, pues digamos que lo primero que hay que hacer yo creo que es calcularla o ajustarla por peso, entonces dar la dosis de carga, que es un elemento muy importante, sobre todo en banco, pues una dosis en infecciones graves, pues una dosis de carga de 20 a 25 miligramos por kilo, y luego ajustarla por peso, pues cada 12 horas o cada 8 horas, pues creo que es el punto más importante y creo que más determinante, sobre todo en banco. Ya medirle niveles Valle o AUC sobre la MIC depende mucho pues como pues como el protocolo y la infraestructura que tenga eso detrás. Digamos que en escenarios ideales pues sería medir AUC sobre la MIC para mantenerlos sobre 400 y 600. Esos son, pues como les decía Laura, son estudios bayesianos, pues son modelos matemáticos. Y finalmente en infecciones graves es donde mayor beneficio tiene y ahí pues inclusive pues en sistema nervioso central podría tener algún pues como algún beneficio en endocarditis, en bacteremias, pues en infecciones de alto inóculo. Y lo otro es que el mayor beneficio, pues si ven tiene algo de impacto en efectividad, pues es en predicción de efectos adversos, que es algo parecido a lo que pasa con los niveles Valle. Lo otro, lo de infusión continua que preguntaba el doctor, pues como
pues como en todos los betalactámicos, en escenarios que están por fuera de UCI, realmente, pues clínicamente no demuestran pues como mucha diferencia entre una infusión extendida, que son entre 4, pues entre 3, 4 horas, generalmente pues la mayoría de los betalactámicos, versus infusión continua, pues en los que más estudios tienen, que generalmente es piptazo y pues y carbapenémicos. Porque pasa lo que pasa, pues lo que les decía Laura, entonces el paciente se para al baño, la auxiliar pues tiene otros 8 o 10 pacientes, entonces se acaba esa infusión, la estabilidad de los antibióticos generalmente no da pues para que sean de 24 horas, sino que tienen pues una estabilidad que puede ser 4 o 6 horas, entonces usted no le puede dar con todo el tiempo con esa infusión, entonces se vuelve, pues finalmente el paciente no termina realmente con infusión continua, sino que queda pues como con infusiones intermitentes, y en piso pues realmente no impacta tanto pues pues como el beneficio pues de darle una terapia en infusión continua. Creo que era como eso, pues como para no extenderme mucho, y bueno, no, pues agradecerle a Laura por la invitación. Profe, muchas gracias. El profe Fabián tiene la mano levantada. Sí, Laura, pues me uno a todos, una muy buena presentación. Obviamente era un tema abierto, pero de eso se trata, que puedas y tengas como la libertad de escoger lo que nos querías compartir. Y ahí también radica la importancia de la asesoría, ¿cierto? De la asesoría y de mirar que de pronto cuáles eran los 3 grandes mensajes que nos querían dejar con lo de antibiótico terapia. No quisiera de pronto hacerte una pregunta que te dejen fuera de lugar, porque sé que revisar esas solas 3 cosas debió haber sido complejo, pero quisiera saber si de pronto averiguaste o dentro de lo que leíste, una pregunta que uno se hace frecuentemente, y es respecto a el uso de antibióticos previos. Entonces la pregunta es si tenemos bien estandarizado qué consideramos como exposición previa a antibióticos, si estamos hablando dentro de los 3 últimos meses o dentro de los 6 últimos meses, si depende del foco infeccioso, y también si eso, o sea, ¿qué llamamos exposición a antibiótico? O sea, ¿al cuánto tiempo? Porque pues sabemos que si es un día de antibióticos, eso no lo vamos a considerar, pero entonces si está bien estandarizado, si es más de 48 horas o es más de 5 días, o qué es lo que realmente llamamos exposición previa a antibióticos. No sé si revisaste algo de eso. Profe, pues realmente muy poco, y en general creo que la definición cambia según los estudios en los que se realice, y sobre todo porque pues miraba en específico, por ejemplo, en los pacientes en los que se les hacía cubrimiento empírico para Staphylococcus aureus meticilino resistente, que en general se han tomado como de cohortes y miran como cuáles se correlacionan con la aparición de este microorganismo, y en general como el valor que más leí fue 90 días, pero yo creo que el profe Pablo Villa nos puede colaborar más con la respuesta completa a la pregunta. Sí, realmente eso no hay pues no hay un tiempo establecido, y depende mucho pues como del microorganismo, pero pues finalmente eso te define, sobre todo pues como para cambiar el espectro pues como antibiótico dependiendo del tipo de infección. Entonces, si has estado expuesto a algún betalactámico en los últimos 3 meses, finalmente eso aumenta el riesgo de que tengas sobre todo un estreptococo pues con sensibilidad disminuida o con resistencia pues a betalactámicos. Si utilizas algún medicamento que tenga actividad antiseudomonas en los últimos 3 meses, y es lo que dicen la mayoría de las guías, pues digamos que ahí podría tener pues como algún pues mayor riesgo de desarrollar una infección asociada pues a pseudomonas, o betalactámicos que tengan pues con inhibidores de betalactamasas o con fluoroquinolonas. También en los últimos 3 meses aumenta el riesgo de la expresión de betalactamasa de espectro extendido. Si usas carbapenémicos en los últimos 3 meses, igual pues digamos que aumenta el riesgo pues de bacilos gram negativos resistentes a carbapenémicos. Pero pues finalmente yo creo que el número mágico pues digamos que es 90 días como en exposición, pero lo que sí no está claro es pues si yo recibí 3 días o recibí 8 días o recibí 14 días,
pues si es más o menos, realmente no en ninguna parte pues está como establecido. Pero en exposición previa, pues finalmente lo que se definen es pues a 90 días y depende más pues como del tipo de infección que tengas y del germen que pues como que querrás cubrir. Y tenía otra cosa que se me escapó, pero bueno, no, pues yo creo que es más o menos eso, Fabián.